prehispánica sustentada en sus pueblos y comunidades indígenas cuyas raíces históricas y culturales se entrelazan con las que constituyen las distintas civilizaciones prehispánicas. Hablan una lengua propia, han ocupado sus territorios en forma continua y permanente. Han construido sus culturas específicas, sus dos formas e instituciones sociales, económicas y culturales las que las identifican y distinguen del resto de la población de México. Dichos pueblos y comunidades existen desde antes de la formación del Estado de México y contribuyen a la conformación política y territorial del mismo. Estos pueblos indígenas descienden de poblaciones que hablaban en una región geográfica al inicio de la colonización dentro de lo que hoy corresponde a las actuales fronteras estatales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas. Amigos, que va bajando un zigzagueo así, y abajo está la cabeza de serpiente y claramente se une el cuerpo con la cabeza y se ve una serpiente de cascabel. Excelente. ¿Cómo le llamaban los mayas a ese gran diseño? Los mayas en su dialecto le llamaban Kukulcán. La palabra Kukulcán significa pájaro serpiente, y cuando ellos veían que bajaba Kukulcán era para darle fertilidad a la tierra madre y empezar el arte de la cosecha. Relojes bien exactos. ¿Pero por qué sucede esto? Porque eran observadores. Miren lo que marca, a ver si habían escuchado esto alguna de ustedes. Y claro, muchos compañeros no lo hablan. Esto es Teotihuacán. Paralelo 27, Egipto, ahí está. Y después de Egipto tenemos Perú, Machu Picchu, aquí, los incas. Y las tres pirámides, las tres ciudades nos marca un... Ahí está. Entonces si fueron alguien quien hizo esto, porque como si fueron culturas que no se conocieron, pero sin embargo la ciencia universal no deja de ver las relaciones exactas. Por eso se dice que este triángulo en el círculo en la religión católica como el símbolo de la Santísima. Ahí está la marcación, jefe. Ahora vamos con el otro punto súper interesante. Vamos a quitar esta hora. Aquí tenemos la pirámide de la luna al norte, una línea al oriente y la pirámide del sol. Recuerden que mencioné que el sol está alineado con la pirámide de la serpiente emplumada. Aquí, ahí está. Y recuerden, amigos, que tenemos la calle de los muertos donde estamos ahorita, la calzada principal. Entonces, esto lo tiene Egipto, hermanos. Si estuviéramos en Egipto, estuviéramos viendo las tres pirámides, Keops, Miserino y Kefren. O sea, que se encuentran alineadas con una posición diferente. Pero ¿qué vieron para formar lo mismo Egipto y Teotihuacán? Se dice en la historia que vieron, que observaron la gran constelación de Orión. Ahí está la constelación de Orión marca que la de la luna está alineada en 15 grados al norte, donde se encuentra una vez al año arriba de la pirámide de la luna, la estrella polar, hermanos. O sea que todo tenía un porqué, tenía una característica maravillosa. Y créanlo que la gente que ha venido nunca ha escuchado de esto. Esto lo está sacando Spider-Man porque estoy yendo a estudiar al Politécnico a documentarme mejor sobre todo.
cultura teotihuacana es una civilización precolombina de Mesoamérica que se desarrolló entre los siglos I a.C. hasta el siglo VII después de Cristo aproximadamente. El término Teotihuacán significa lugar donde los dioses han nacido, en idioma náhuatl. Esto refleja la creencia azteca de los dioses, que los dioses crearon todo el universo en este sitio. La base principal del conocimiento antropológico y especulativo acerca de la cultura teotihuacana se basa en la ciudad del mismo nombre, Teotihuacán. La cultura teotihuacana es una de las culturas más misteriosas de México. La ciudad de Teotihuacán fue uno de los centros religiosos más importantes de Mesoamérica. Su horizonte estaba dominado por dos enormes pirámides que los aztecas llamaban la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, ambos unidos por una ancha avenida. Era una ciudad planificada con más de 2000 estructuras, mientras que los agricultores vivían principalmente en casas de madera, otros habitantes vivían en casas de piedra, decoradas con pinturas y murales, y en algunos casos con sistemas de drenaje. Fueron los aztecas que dieron el nombre de Teotihuacán a esta fascinante cultura prehispánica. Cuando llegaron esas religiones alrededor del año 1320 después de Cristo, el nombre significa ciudad de los dioses o ciudad donde nacieron los dioses, ya que creían que los dioses se habrían reunido allí para crear el sol y la luna después de que el mundo y el universo fue creado. La ciudad de Teotihuacán fue un sitio muy venerado por los aztecas y se convirtió en su centro de peregrinación desde la capital azteca de Tenochtitlan, actual Ciudad de México. La zona arqueológica de Teotihuacán está situada a unos 30 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, en la Cuenca, México. La ciudad de Teotihuacán fue una de las primeras ciudades metropolitanas en las Américas, con una población de 125,000 habitantes durante el siglo V y VII después de Cristo. La excavación de la ciudad nos ha dado muchas pistas sobre su cultura. Han presentado al pueblo totonaca como los verdaderos fundadores de Teotihuacán, y el debate continúa hasta hoy. Existe evidencia de que al menos algunas de las personas que vivían en la ciudad de Teotihuacán eran de zonas de influencia teotihuacana, mixtecas, zapotecas, mayas, entre otros pueblos. El origen étnico de los pueblos habitantes de Teotihuacán es también un tema de debate y posiblemente hayan pertenencia a la etnia náhuatl, otomí, totonaca o otro grupo étnico. A menudo se ha sugerido que Teotihuacán era en realidad un estado multiétnico. Los teotihuacanos practicaron los sacrificios a humanos y animales, según los hallazgos arqueológicos hallados en la pirámide de Teotihuacán. Estudios recientes creen que la gente de Teotihuacán ofrecía sacrificios humanos como parte de una conversación cuando los edificios administrativos eran ampliados, que eran las pirámides. Las víctimas eran probablemente prisioneros de guerra que eran llevados a las ciudades teotihuacanas para el sacrificio ritual que asegura la prosperidad de la ciudad. En los sacrificios humanos las víctimas eran decapitadas, les quitaban el corazón, también podían ser asesinados por golpes a la cabeza o podían ser enterrados vivos. Los pobladores teotihuacanos basaron la mayoría de su economía en la agricultura, de donde obtenían la mayoría de sus alimentos. Cultivaban productos agrícolas como el maíz, frijol, amaranto, pimientos, tomates y calabaza. Los métodos más comunes en la agricultura teotihuacana fueron la agricultura en terrazas y de regado. Aunque ellas no proporcionaron los alimentos suficientes para los teotihuacanos que se vieron en la necesidad de importar alimentos a otras regiones, la existencia de sistemas de regadío hechos por habitantes de Teotihuacán fueron detectados por fotografía áreas en el año 1954. El agua necesaria para los sistemas de regadío en la ciudad de Teotihuacán provenían de las proximidades del actual Estado de México de San Juan Teotihuacán, que era alimentado por los ríos subterráneos del Cerro Gordo.
amplio se aplica a todo aquello que es relativo a una población original del territorio que habita, cuyo establecimiento en el mismo precede al de otros pueblos o cuya presencia de lo suficientemente prolongada y establece como para tenerla por oriunda. Con el mismo sentido se utiliza con mayor frecuencia el término equivalente nativo, presente en una expresiones como idioma nativo. También es habitual utilizar términos como pueblos originarios, naciones nativas o aborígenes. Habitualmente se aplica la denominación indígena a las etnias que preservan las culturas tradicionales. Con este alcance se denomina indígena a los grupos humanos que presentan características tales como pertenecer a tradiciones organizativas anteriores a la aparición del Estado moderno. Pueblos indígenas entendidos como comunidades de naturaleza jurídica son los que está integrado por miembros identificados étnicamente ciudadanos étnicos, que presuntamente preservan culturas tradicionales y aborígenes. La Organización de las Naciones Unidas estima poco más de 300 millones la cantidad de indígenas que habitan en el mundo, de los cuales 50 millones residen en América. Otros criterios de una cifra de unos 350 millones de indígenas en todo el mundo. Son más de 5.000 pueblos con su propia forma de ver el mundo, sus particularidades culturales y lingüísticas, y con una voluntad cada vez más fuerte de reivindicarlas. Primero se habían establecido en la región de los Chichimecas y posteriormente se habían otorgado tierras de los verdaderos Acolhuas. Sin embargo, existe evidencias que esta versión de la historia no es correcta. Varios señoríos los preceden siglos antes, entre ellos los Cuautitlán. El nombre de Acolhua significaría literalmente los que tienen antepasado procedentes del agua. Sin embargo, el glifo empleado para la ciudad es un brazo doblado en el signo de agua. Arriba, para representar el valor fonético, alcohol, hombro, por lo que se interpreta el significado del término Acolhua como proveniente de Aculhua. Primero se habían establecido en la región de los Chichimecas y posteriormente se habían otorgado tierras de los verdaderos Acolhuas. Sin embargo, existe evidencias que esta versión de la historia no es correcta. Varios señoríos los preceden siglos antes. Esta civilización se encontraba en Tenayuca, Texcoco, pero no fue muy reconocida. Es importante preservar nuestra cultura porque es parte de nuestra historia, de nuestra existencia, es el saber dónde provenimos. Es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Valorar a nuestra identidad personal, en lo personal se me hace una característica muy importante en cada persona, ya que es lo que nos identifica de cualquier persona del mundo.